para los hombres. Y yo le decía antes de iniciar, que platicábamos en el corte, cosa que ustedes no estaban escuchando, y le decía yo, es para quitarle lo macho a los hombres, qué complicado. Buenas tardes, Oscar, qué gusto. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todo tu equipo, también a todos tus seguidores, todos tus radioescuchas, televidentes. Pues un honor estar aquí con ustedes, pues ya los he seguido de mucho antes, ¿no? Sí. Y pues es un honor para mí estar aquí en su programa y agradezco esta apertura a hablar sobre este tema. Sí, efectivamente, el machismo o la Es masculinidad. una cultura, ¿no? Una cultura de nuestro país y una cultura muy arraigada aquí en Sonora, ¿verdad? Bastante arraigado, no solamente en Sonora. Cuando hablamos de masculinidad o de lo masculino, estamos hablando de una construcción social, ¿no? Es decir, cómo es que debemos de ser los hombres, ¿no? Es decir, hay formas distintas de ser hombres. El machismo se expresa de manera diferente, no es el mismo. Si bien es cierto, la raíz es la superioridad del hombre sobre la mujer. En eso se basa el machismo, ¿no? Hay una superioridad, ¿no? Y esa superioridad implica que hay unas desigualdades, ¿no? Hay el ejercicio de la violencia, hay abuso de poder, ¿no? Y hay todas estas donde las mujeres pues están, y vamos al ámbito doméstico nada más, ¿no? Sí. Empecemos del ámbito doméstico, ¿no? Entonces, estos grupos de reflexión son precisamente como una medida para evitar la violencia de género o la violencia hacia la mujer. Es decir, primero tiene que haber un reconocimiento de que se ejerce violencia. Eso es de cajón, ¿no? Una aceptación, ¿no? Una Porque un aceptación. problema no se soluciona cuando no se acepta, ¿no? Sí, efectivamente. Hay grupos donde van hombres ya por una orden judicial, ¿no? Pero vaya, ellos van porque pues esa fuerza, ¿no? Es una orden judicial donde dicen pues o vas O no tienes otra. otra, para dónde Así hacerte, es. ¿no? Y ellos cumplen determinadas sesiones y ya les firman y ya pueden tener, no sé, de repente el hecho de poder acercarse a quien fue su pareja o acercarse a los hijos, ¿no? Pero en este caso no, en este caso es más bien voluntario, ¿no? Aquí es vaya, hombres que reconozcan este ejercicio de la violencia y vean pues que eso es un problema que les causa dentro de su familia, ¿no? Por ejemplo, que los hijos le tengan miedo de acercarse o las hijas le tengan miedo de acercarse, ¿no? El hecho de que la esposa no quiera convivir, se encierre inclusive, ¿no? Porque Sí. pues ve este ejercicio de violencia. Y cuando hablamos de violencia no estamos hablando nada más de la violencia física, ¿no? Se ha visibilizado mucho la violencia física, pero se ha dejado de lado otras violencias. Psicológica, ¿no? La psicológica y que están muy normalizadas. Si nosotros vemos en el violentómetro, la violencia psicológica está en amarillo, Sí. ¿no? Y está normalizado esta violencia y no nos damos cuenta, ¿no? Y llega un momento en el que la persona que es víctima de este agresor, pues ya llega un momento en el que no puede salir de esta relación, ¿no? Luego vienen las violencias patrimonial, hay la violencia económica. La patrimonial es el hecho de que disponen de tus recursos, ¿no? Es decir, si tú tienes un determinado bien y dispone de tu bien sin pedirte consentimiento y abusando de esa confianza que puede tener el hecho de ser tu pareja, ¿no? Claro. La violencia económica también, porque si dependes económicamente, pues sabes que ahora no hiciste lo que yo quise, simplemente te voy a cortar el dinero, apoyo. el apoyo, ¿no? Entonces hay estas violencias y aparte también hay las violencias en el ámbito digital, ¿no? Estos mensajes de odio, misóginos, machistas, Sí. homofóbicos inclusive en redes sociales, también están De ejercer ese control en lo que haces, en lo que no haces, en lo que ves. Híjola, qué fuerte. efectivamente, ahí está un punto central, es decir, que hay una expectativa, es decir, y la expectativa tiene que cumplirse con respecto al varón, porque el varón es la medida de las cosas, ¿no? Y como varón ejerce una autoridad y la mujer me tiene que brindar un servicio. Una pregunta, siendo, a ver si no estoy agarrando monte, siendo el machismo algo tan arraigado en la cultura del mexicano en general, ¿no hay machismo también en las mujeres? O actitudes Eh, que alimentan el machismo de los hombres.
Bueno, en este caso estamos, bueno, yo vine a hablar acerca de los hombres. Efectivamente, sí hay ciertas actitudes que puedan, ¿cómo se llama?, fomentarla, porque no tienen, muchas veces no tiene nada que ver el sexo, ¿no? Estamos hablando que es un patrón cultural. Vivimos en un determinado patrón cultural donde, pues... Y es que en una casa se forma de una manera el hombre y de una manera la mujer, o sea, quizá a muy pocos, por ejemplo, de nuestra época, nos educaron de una manera de que como mujer te tienes que ser responsable, tienes que trabajar, tienes que ser profesionista, y si viene alguien y te dice, pero a muy pocas nos dan esa educación, pese a que mi mamá, que ya no está con nosotros, pues una persona tan grande y todo, tenía un pensamiento muy libre, ¿no? Porque ella fue educada por su mamá, una persona tan grande, mi abuela que ya no vive, pero que tenía unos pensamientos quizá muy adelantados para su edad, ¿no? Efectivamente, pues hay personas que por este acceso inclusive a determinados espacios, ¿no?, o a determinados ámbitos culturales, pues eran personas de vanguardia, mujeres de vanguardia, ¿no?, en su tiempo, y heredaron precisamente todo esto que comentas, ¿no?, esta visión en la cual fomentaban esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Igualdad en el sentido de las oportunidades inclusive, ¿no? Sí. Porque vemos muchas veces de que hay una prioridad a darle ciertas ventajas al varón y pues a las mujeres relegadas, ¿no? Sí. Y eso no solamente lo vemos en el ámbito doméstico, lo vemos en el ámbito de las instituciones también. Sí. Por eso es que hay tantas leyes donde cuando hablan de una perspectiva de género, están hablando precisamente reconociendo que hay estas desigualdades estructurales, ¿no? No es que se dé más ventaja a la mujer, lo único que se está haciendo es que reconocemos que hay estas desigualdades estructurales, entonces vamos a darle mayor posibilidad a que las mujeres también puedan desarrollarse, ¿no? En el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no? Ahora, cuando hablamos en este grupo de reflexión... ¿Y cuántas personas asisten? Es muy, digo, suena un tanto complicado, ¿no? Sí, bueno, en el camino, bueno, de hecho se caen desde la entrevista, ¿no? Muchas veces llegan porque pues les puso el ultimátum la pareja, pues si no cambias, pues ya aquí, ¿no? Ya no hay nada, ¿no? Entonces van o tienen una situación de malestar, ¿no? Claro. Y llegan, se les hace una entrevista primeramente, y en esa entrevista hay unas preguntas que puedan ser fuertes, pero no son fuertes en el sentido de que, pues, las últimas preguntas son, ¿has ejercido violencia? Y entonces ahí se le hace mención de estos distintos tipos de violencia que hay, porque puede decir, es que yo nunca le he golpeado, claro. Y lo sacan a flote y se sienten aludidos. Se sienten aludidos y dice, no, pues es que ya no me gustó, ya no juego así, ¿no? Entonces, inclusive hay otra, la última pregunta inclusive menciona, ¿qué estás dispuesto a hacer? Entonces, pues sí, en ese momento, pues estoy dispuesto a hacer lo que sea, y llega el momento, ok, perfecto, está bien, muy bien, nos vemos tal día, porque sesionamos los jueves, entonces nos vemos tal día, y resulta de que pues llega el día jueves a las 7 de la tarde y pues anda, vete que no, y pues claro, efectivamente está en toda su libertad de asistir o no asistir, ¿no? Claro. Pero ahí es una oportunidad que, digo, no soy la única oportunidad, hay muchos otros espacios, ¿no? Sí. Pero en esto es un tanto nuevo. ¿Desde cuándo Óscar está realizando estos grupos de reflexión? Los grupos de reflexión no son nuevos, ¿no? Los grupos de reflexión tienen toda una larga tradición. En la Ciudad de México creo que están desde el año 95, ¿no? Y precisamente lo iniciaron organizaciones de la sociedad civil, es decir, la ciudadanía, es que otros hombres que fueron usuarios también, empezaron a impulsar desde el 95, ¿no? Entonces, la perspectiva que traigo o el modelo que propongo es un modelo de hombres por la equidad, ¿no? Ahí es donde me capacité, y ellos tienen una perspectiva de hacer un trabajo mucho más profundo, ¿no? Es decir, primero reconociendo y haciendo este trabajo profundo en distintos componentes de la violencia, y a partir de ahí, del reconocimiento, empezar por la responsabilidad de la violencia, y a su vez también, cuando tenemos esa responsabilidad de la violencia, podemos nosotros tener esa posibilidad de hacer cambios en nuestra vida, claro. ¿No? No es que aquí vamos a moralizar ni hacer sentir mal a nadie, no les vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Mañana tienes que lavar los trastes, no,
No, no hacemos eso. Sí. Y aparte también lo que sí tengo que hacer una crítica es, por ejemplo, cuando hablan de estas nuevas masculinidades, hablan, por ejemplo, veo yo algunos afiches donde estas nuevas masculinidades es que el hombre cargue al niño, tenga un delantal, trapee. No lo van a hacer mandilón, pues. No, no lo van a decirlo en términos llanos. Sí, ¿no? no, y es que luego se va ese pensamiento y es cambiar la forma de pensar, porque en el pensamiento es lo que se tiene que... Fíjese, Sí. Oscar, que ahorita que lo estoy escuchando hablar, yo estoy pensando en hombres que me rodean, amigos con los que me rodeo, y independientemente de que ellos pudieran ejercer violencia, no los excuso y tampoco estoy en el entorno de sus hogares, siento que, porque yo veo que a muchos de ellos no los dejan salir, que batallan con la mujer porque pues les tienen desconfianza, incluso para que nos reunamos los amigos. Entonces, pienso de pronto que su machismo y su masculinidad ya no es el machismo y la masculinidad que había antes. Es una percepción del estás conocimiento de entrando, mi gente. sí. ¿Sí? Entonces, por esto también le quería preguntar, yo creo que así como debería haber grupos para la reflexión de los hombres, siento que también debería haber para las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente sí hay también grupos para mujeres, pero aquí, por ejemplo, hace poco en Perú hablaban acerca de las pichangas. Las pichangas son pequeños torneos de fútbol así entre amigos. ¿Ok? Y resulta de que pues a alguien le hicieron un ampay, lo ventanearon, de que pues lo usaba como pretexto para tener encuentros con otras mujeres. Sí. Ok. Entonces, ese es un problema que... Como protectos, pues, pero es que ahí es Sí. distinto, pues no se iba a Sí. la pichanga. Pues, Sí, ¿no? bueno, pero digamos que y estos el problema, espacios... la cuestión de la infidelidad también ahí que está Efectivamente, bien fuerte, estos ¿no? espacios, Preguntan, muchas veces de sí. socialización entre hombres, desgraciadamente, muchos lo usan como pretexto para estos encuentros. Así es. Y tenemos que ser claros que una infidelidad es una violencia sexual. Sí, claro. Porque implicaría, horrorosa, ¿eh? y no solamente eso, porque implica de que si tiene encuentros sexuales con otras mujeres, si no se cuida o lo que fuese, pues va a llegar a su hogar y corre el peligro de transmitirle alguna enfermedad Sí, de claro, transmisión así es. sexual. Eso es por un lado. Por otro lado, denigra el hecho de que la figura de su pareja, porque pues sería la otra, ¿no? Entonces, no hay un compromiso con la pareja. Y digo, vamos a quien tiene encuentros reales, porque también hay encuentros virtuales, ¿no? Claro. Los mismos chats. Entonces, son determinadas prácticas y por eso digo, es que es muy fuerte lo que hablamos, porque no hay violencia pequeña. No puede decir uno, no, es que No, nada es que más, así nada es. más estaba chateando y pues aquella me mandó una foto y yo le mandé otra foto y ya, no, es que es una violencia como tal. Aquí en Sonora la pichanga se llama slow pitch, ¿no? Que la verdad se llama slow pitch. Sí, y bueno, ¿y cuál es la problemática que usted, Oscar, puede reconocer? ¿Qué es lo más fuerte? ¿Es el patrón de educación? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque ante tantos feminicidios, ante tanta violencia en todos los sentidos, ante tanta desigualdad, pues me queda claro que no solo son las instituciones, somos la sociedad, somos quienes estamos educando a un hombre en casa, son tantas cuestiones. Sí, pues como bien mencionas, son tantos factores Es que multifactorial, influyen, así es. ¿sí? Y en ese sentido, como son multifactores, en el programa que propongo hay 7 componentes, ¿no? Primero es el componente cognitivo, el pensamiento, otro está el cognitivo de las emociones, porque nosotros no reconocemos las emociones, la guardamos, las emociones con el escudo de Sí, la porque ira. antes era la educación, eres hombrecito, no llores, Así aguántate, es. o sea... Y no demuestres tus emociones, No, así es. tu vulnerabilidad. Porque Pues sí, hasta las mujeres era aguántate, lo que te pase. O Así sea, es. tú eres fuerte y cuando hay que llorar para no Así enfermarse. es, efectivamente. Luego las conductas, luego tiene que ver nuestra forma de comunicación, luego tiene que ver también cómo es que nosotros usamos nuestro cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, por ejemplo, muchas veces hay una situación y levantas la cabeza y ya con eso, pero es un ejercicio de violencia. Y el otro componente también tiene que ver la historia de vida, es decir, lo que aprendimos nosotros de nuestra casa o de nuestras casas, en las casas donde nos criamos, ¿no? Y no es tanto porque nos hayan dicho, haz esto, haz aquello, sino que nosotros vimos esta dinámica que hubo, ¿no? Y entonces como Si vemos... no es lo que te digan, sino lo que ves, ¿no? Lo que Bien ves, dicen. efectivamente, eso es lo que aprendemos y es parte de nuestra historia de vida. Y muchas de nuestra historia de vida hay muchos traumas no resueltos, ¿no? Hay muchas heridas de la infancia,
pues están el rechazo, están el abandono, la injusticia, la traición, ¿no? Están todas esas heridas y eso sale a flote cuando Así tenemos es. un conflicto con la pareja y está ese niño herido, ¿no? Y quiere es que en defender. pareja sale el todo. Efectivamente, sale todo pareja, los hijos, ¿no? Sí. Entonces, también hablamos de ese tema y hablamos otro tema muy importante que es la presión social. Porque las instituciones tienen mucho que ver, ¿no? El hecho de que tú veas que, por ejemplo, alguien puede, desde una institución, te puede negar la justicia, entonces, ¿qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo de que simplemente pues vas a tener una posición de poder y vas a negarle los derechos a otra persona, a otra Claro. mujer. O, por ejemplo, si en las escuelas no hay políticas adecuadas para combatir el bullying, entonces lo que vas a aprender es que también vas a bullear, ¿no? Entonces, la violencia es aprendida. No es que por ser hombres nacemos violentos, ¿no? Es todo un mito, ¿no? Sí. Lo que sí hacemos es ejercer violencia. ¿Por qué? Pues hay todo toda una estructura, todo un andamiaje cultural y estructural que a nosotros nos legitima ejercer claro, violencia. claro. Que hay Te mujeres que protege. ejercen violencia, sí, pero ese es otro tema aparte, ¿no? Los hay, sí las hay, ¿no? Y hay, pero lo que mencionaba, por ejemplo, Daniel, disculpa, era precisamente de que pues habría que ver si nuestros espacios de convivencia entre hombres lo usamos para otro tipo de actividades, Sí, ¿no? Entonces, así eso es lo que trabajamos. Ahora, como reconocemos que hay estos 7 componentes, también podemos generar habilidades en cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en vez de pensar que mi pareja es mi enemiga, puedo pensar que mi pareja es mi aliada. Sí, Y no claro. verla de arriba hacia abajo, sino verla de frente. Por eso es pareja, ¿no? Porque el piso es parejo para ambos, ¿no? Sí. Ambos, ¿cómo se llama? Unimos nuestras vidas en un proyecto común. Claro. Y al final de todo esto, el hombre que asiste a este grupo de reflexión ya tiene esta metodología, este programa, ya lo tiene incorporado. Sí. Y ante cualquier otra situación, puede empezar a seguir ejercitando y ejercitando. Puede que en la primera no la hagamos porque no la vamos a hacer en la No, no primera. se puede. Así Pero es. si hay una autoobservación, si hay una responsabilidad y desarrollamos estas habilidades en la comunicación, en la conducta y toda la demás que mencioné, lo que podemos hacer es que ocurran milagros. Así es. Y que han compartido muchos hombres. Por ejemplo, un caso es que de pronto dice, y emocionado llega al grupo y dice, quiero compartirles, compañeros, que este día mi hijo, llegó y me abrazó y me dijo, papá, quiero este papá que tengo ahora. Híjole, qué fuerte, ¿no? ¿no? ¿Y por qué? Dice, es que antes te veía con la cara que estaba toda fruncida y la verdad, yo tenía miedo, no sabía si me ibas a gritar o qué iba a pasar. O iba a haber rechazo Ajá. de su parte. Y Sí. lo otro también es que dicen, Este grupo de reflexión es algo así como un grupo de autoayuda, como los grupos de AA, de Al-Anon, de algo parecido, ¿no? parecido, bueno, pero no es lo mismo. No, claro. No es lo mismo, ¿no? Aquí no tratamos ningún tipo de adicción, pero si detectamos que el compañero pueda tener algún tipo de problemas de adicción, pues además de este grupo de reflexión, pues irá a estos grupos de autoayuda, ¿no? De 12 pasos. ¿Sí? Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero un honor platicar con usted. Gracias a las personas que están atentas. Ana Romero por acá le dice felicidades, Oscar, eres un gran ejemplo de tu trabajo. Mi reconocimiento para ti por siempre buscar ser un mejor hombre, un mejor padre y un mejor esposo. Pues felicidades por hacer un apoyo a la sociedad, que es muy importante. Sí, nada más quisiera terminar con 2 frases, ¿no? Sí. Una de mi maestro Roberto Garda, quien pues reconozco toda esta capacitación, pues que decía, a chambearle, compas, que la invitación está hecha. Y la otra frase que usamos como eslogan es que si tú cambias, todo cambia. Sí, así es. Exacto. Pues muchísimas gracias. Para las personas interesadas, Oscar, en tomar, para los hombres que quieran ir a estos grupos de reflexión, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿Dónde pueden obtener información? Sí, primeramente el primer contacto es al teléfono 6624-485452. ¿Sí? Okay. Ahí me contactan, un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo para una entrevista y ya posteriormente pues su incorporación al grupo y pues bienvenido. Pues es un espacio de confianza y es un espacio seguro para compartir todas sus experiencias y pues ser ¿Y un en hombre. redes sociales?
Redes sociales también, pueden seguirme en, pues en el Twitter, Oscar Espinosa 63, Facebook también Oscar Espinosa y Masculinidades en Diálogo. ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias y un